Hola a todos los suscriptores de ADTV y a los fans de Somos Historia. Hoy el programa Somos Historia se va a tomar una clara revancha con el programa La Última Página. Después de la invasión de contenidos llevada a cabo por este programa con un invitado ilustrísimo como es el profesor Jorge Ferro, no ha quedado más remedio que contraatacar con un programa sobre literatura en Mesopotamia. Bueno, dejamos ya la broma porque esto es una guerra perdida totalmente. En primer lugar por el enemigo. El enemigo es etéreo y metafísico, como el profesor Porrini, y contra eso no está en nuestra mano, no tenemos los sortilegios necesarios para combatir a ese enemigo. Y por otra parte, y ya pues efectivamente abandonando la chanza, ha sido una tremenda delicia escuchar al profesor y la conversación con don Sebastián, que como siempre raya a gran altura. Pero bueno, antes de terminar el ciclo de Mesopotamia era necesario hacer un programa sobre la literatura en esta región. Hicimos un programa sobre el poema de Gilgamesh y en menor medida del Enuma Elis, pero hay un fenómeno que impregna todo el recorrido de la historia de Mesopotamia, y es la literatura Naru. Es un género desarrollado en torno al segundo milenio antes de Cristo. Estamos hablando de 40 siglos. ¿De qué trata este género? Pues este género presentaba figuras históricas famosas, principalmente reyes, como protagonistas de historias que siempre trataban de la relación entre la humanidad y los dioses. Estas historias se volvieron muy populares y a menudo van a reemplazar los hechos históricos en la mente de las personas. Algunas historias, como la epopeya de Gilgamesh, se convirtieron, y el Enuma Elis también, en ejemplos destacados de este tipo de literatura. Si bien estas dos obras precisamente tienen otras características que las hacen acercarse o mantener una individualidad frente a obras que cumplen las condiciones que hemos relatado. Los reyes acadios, los grandes reyes acadios, eran conocidos pues en toda Mesopotamia, y las historias sobre ellos eran populares, independientemente de las licencias históricas que se tomaba el narrador. Bueno, estamos hablando de una época muy antigua, donde la literatura nace, y no nace de una manera pueril, simple y demás. Vamos a ver en los ejemplos que es una literatura que es fundante, pero verdaderamente fundante, y que va a ser precursora de otro tipo de literatura. Este tipo de literatura Naru no estaba preocupada por la exactitud histórica, sino por transmitir una serie de mensajes morales, religiosos y de apología. Los relatos en las inscripciones Naru a menudo diferían en su enfoque, o sea, hay relatos que involucran a una misma figura y tienen un enfoque totalmente diferente. Se narran desafíos y hechos totalmente ficticios. Pero también había una preocupación por preservar la memoria y los valores culturales. Es muy significativo que cuando nace algo, una de las primeras cosas que nace es la necesidad de conservar. Porque es una necesidad de transmitir un modo de vida utilizando historias entretenidas. La gente, la mayoría, por supuesto, era analfabeta. Y este tipo de historias creaban un imaginario colectivo muy potente. Aunque las obras en su mayor parte son anónimas, los escritores sí que se ha constatado que buscaban, entre comillas, algún tipo de gloria. Y pasamos a comentar directamente algunas de las obras.
La primera que vamos a comentar es la leyenda de Sargón, que acabó aceptándose como una autobiografía del rey. Voy a relatar un poco el comienzo. Dice: Sargón, el soberano potente, rey de Agadé, soy yo. Mi madre fue una sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre amaron las colinas. Mi ciudad es Azupinaru, situada en las orillas del Éufrates. Mi variable madre me concibió en secreto y me dio a luz. Me puso en una cesta de juncos, con pez selló mi tapadera, me lanzó al río que no se levantó sobre mí. Bueno, aquí termina esta pequeña introducción que realmente nos va a sonar muchísimo. Casi podríamos, no sabemos si se metió en la cesta a Sargón o a Moisés. Pero ya sabemos de dónde tomaron los judíos los elementos para construir su propia tradición. Tanto por situación geográfica como por proximidad y por contacto histórico, es un hecho indiscutible que esta leyenda debía de ser conocida entre las tribus judías. Esta leyenda de Sargón, pues ya conocemos el personaje histórico, intenta dotar de una historia a este rey. Dice que fue rescatado por Aki, un aguador, quien lo cría como su hijo y le enseña el oficio de jardinero. Y ahora el rey va a buscar la relevancia. La diosa Ishtar, nada menos, se enamora de Sargón. Mientras era jardinero, lo que le lleva a ascender al trono. La historia real sabemos que Sargón era copero de Urzubaba y que, bueno, hubo una revuelta, entre comillas, dirigió una revuelta y se quedó con el trono. Sargón en esta obra va a describir sus conquistas. Cuando hablo de Sargón ya decimos que la forma de construir la literatura naru es en primera persona, pero que estos son hechos ficticios, ¿no? Incluyendo la captura de cabezas negras, es decir, sumerios, así como el del Dilmun, el supuesto paraíso. La leyenda se conoce a través de 4 tablas fragmentarias y la más completa va a provenir de la biblioteca de Asurbanipal. La biblioteca de Asurbanipal, que contenía textos en neoasirio, neobabilonio, acadio y data del año 650 a.C. La leyenda parece haber sido compuesta entre los siglos XIX y XVIII a.C., durante el tiempo de Sargón I, no confundir con Sargón de Akkad. Se considera una pseudobiografía y una narración épica. Una vez más, el nombre de Sargón, todos los reyes que adoptan este nombre lo hacen para legitimar su acceso al trono, que suele ser bastante ilegítimo. Y lo hacen porque Sargón significa rey legítimo. Sargón va a ser un rey crucial en el imperio acadio. Es el primer creador de imperios. Y es un rey que ha marcado de forma indeleble la historia de Mesopotamia. La siguiente obra que vamos a ver es La maldición de Agadé. Bueno, sabéis que Agadé fue la capital que construyó Sargón. Y que va a hacer referencia al nieto de Sargón, Naram-Sin. La maldición de Agadé va a ser un relato ambientado en el periodo de la tercera dinastía de Ur y narra la historia del rey acadio Naram-Sin y su enfrentamiento con los dioses, en particular con el dios Enlil. Naram-Sin fue un gobernante muy relevante del imperio acadio que no solo mantuvo el imperio de Sargón, sino que lo amplió. La historia va a presentar la destrucción de la ciudad de Akkad por la ira de los dioses debido a la impiedad de Naram-Sin, que tiene una duda interior, tiene una lucha interior, nos puede parecer risible, pero es una complejidad notable para una literatura naciente. Naram-Sin está intentando buscar una razón para hechos desfavorables y para una especie de miseria interior. Enlil, al que Naram-Sin invoca, retira a su favor a la ciudad y prohíbe a los demás dioses entrar. Y esto causa
verdaderamente un estado depresivo en Naram-Sin. ¿Y cómo reacciona? Pues atacando el templo de Enlil. ¿Y esto qué hace? Pues desatando la ira de los dioses. Cuidado, Ahora cuando hablen de Ibris en Grecia, estamos hablando de esto. Así que digamos que los griegos inventaron cosas, pero algunas no. La ira de los dioses, ¿cómo se expresa? Pues con una invasión, la de los Guti, que van a llevar a una hambruna generalizada y a la destrucción de Akkad, y van a marcar el fin del imperio acadio. Vemos como la historia se envuelve en una narración mítica. La historia también va a abordar, y esto es muy importante, la relación entre los dioses y el rey. Así como el problema no del sufrimiento solamente del rey, sino del pueblo y de la voluntad divina. Un problema tremendamente complejo de tintes filosóficos. Aunque no existe evidencia histórica de la destrucción del templo de Enlil, esta historia es una verdadera fábula con su moraleja sobre las relaciones hombres y dioses. El autor, que es anónimo, plantea interrogantes sobre por qué Enlil retira su favor y por qué los dioses no responden las preguntas de Naram-Sin. Y hace una cosa muy importante. No ofrece una solución cerrada, un final malo o un final bueno, sino que deja abiertos los dilemas. Esto nos habla también de una complejidad en esta literatura verdaderamente impresionante para la época. La siguiente obra que vamos a abordar es la leyenda de Kuta, también con Naram-Sin como protagonista. Voy a comenzar con una pequeña lectura que dice así: abre la caja de la tablilla y lee la estela, que yo, Naram-Sin, descendiente de Sargón, inscribí y dejé a perpetuidad. El rey de Uruk desapareció, el Merkar desapareció, el tiempo pasó. Ishtar cambió su decisión y cabalgó. La leyenda va a contar la invasión de tierras acadias por el ejército de los Guti, al que atribuye unas características sobrehumanas, semidivinas. El ejército, que está alimentado por los dioses, está destinado a castigar a Naram-Sin y a sus acciones desafiantes. Una vez más, otra vez, el rey es castigado. A pesar de las advertencias de los dioses, Naram-Sin se enfrenta al ejército y sufre unas pérdidas tremendas. Finalmente se humilla, busca el perdón divino y restablece una relación correcta con los dioses. La obra evidentemente habla de la importancia de obedecer a los dioses y también de dejar registros escritos de la vida para generaciones futuras. Esto es impresionante también que quede de manifiesto en una obra de esta antigüedad. De alguna manera subraya el significado de confiar en la voluntad divina en lugar de cuestionar dicha voluntad. Es un poco como el final del libro de Job. Bueno, históricamente esta obra literaria, digamos que está desacompasada. Naram-Sin tuvo un reinado verdaderamente exitoso, ya digo que amplió los reinados de Sargón y fueron sus descendientes los que fueron desalojados por los Guti. No obstante, Naram-Sin sí que sufrió ataques ya de los Guti. Y sobre el mensaje moral podemos concluir que esta obra pues pone énfasis en la importancia de obedecer a los dioses, como hemos dicho, de dejar registros escritos para las generaciones futuras, y concluye con un ruego de Naram-Sin a los futuros monarcas para que sean prudentes y aprendan de su historia. Y ahora vamos a hablar del primer autor conocido. Eneduana, poeta acadia del siglo XXIII a.C., fue la primera escritora conocida por su nombre, así que el primer escritor en realidad es una escritora. Era supuestamente hija de Sargón de Akkad, aunque no se sabe
si esto es una alusión literal o simbólica. A pesar de su origen, Sargón confió en ella y la nombra suma sacerdotisa del templo más importante de Ur, el de Inanna. Va a haber avatares donde Enheduanna va a ser desalojada, pero ella va a conseguir recobrar el puesto por sí mismo sin tener que recurrir a su padre. La literatura de Enheduanna va a cambiar la percepción de los dioses de Mesopotamia y sobre todo la relación entre estos dioses y el pueblo. Sus obras más conocidas incluyen himnos a la diosa Inanna que redefinen muchos conceptos religiosos. Su influencia y legado se va a extender más de 2000 años y sigue siendo recordada y reconocida en la actualidad. En el mundo antiguo, las mujeres rara vez eran registradas históricamente y menos aún reverenciadas. Sin embargo, Enheduanna desafía esta norma con sus obras literarias y teológicas y sumamente emotivas, y va a trascender a su época con mucho. Vamos a ver ecos de Enheduanna en relatos bíblicos, en escrituras de profetas, himnos y demás, y sobre todo en la poetisa tan celebrada y de la que hemos tenido un programa reciente, que es Safo. La obra de Enheduanna empieza con los himnos muy potentes a la diosa Inanna. Los himnos no solo honran a los dioses, sino que también moldean la cosmovisión de su época. Los más conocidos son el Ninsagurra, la señora del gran corazón, el Nimensarra, la exaltación de Inanna, y el Inimejusa, diosa de los poderes aterradores. Los títulos son excelentes, o sea, parece que los que titulan hoy son un poco unos aprendices, o sea, así se titula. Estos himnos trascienden las barreras lingüísticas y culturales y son muy espirituales. Otra de las cosas que hace Enheduanna es reconfigurar la religión para las masas. ¿Por qué lo hace? Porque viviendo en Sumeria, Acadia y demás, ella lo que hace es homogeneizar ritos a través de esta literatura escrita, escribir unos himnos vibrantes, emotivos, con la relación entre dioses y humanos que exaltaban a las multitudes y dejando un legado muy significativo. Otra de las características importantes fue el hecho de que Enheduanna reflexiona de una forma íntima y es como una primera mística. Hay una devoción extrema, se puede hablar sin duda de un misticismo. Su devoción religiosa y sus reflexiones sobre el mundo que vivía siempre estaban signadas por la emoción personal, con una postura directa y con mucha sinceridad, no hablando simplemente de la reverencia al Dios, sino de sus frustraciones, sus esperanzas, sus temores. Ella habla de sus deseos y sus miedos de la vida cotidiana, con lo cual conecta muy directamente con el pueblo. Esta forma en que Enheduanna escribía era única y personal, no tiene ningún antecedente. Steve Berman, historiador, destaca que estos himnos revelan las divinidades adoradas por los pueblos de Mesopotamia y sus templos son extraordinariamente útiles. Y las oraciones siguen capturando a la humanidad de la época. Como digo, no es un hecho exclusivamente religioso, sino profundamente humano, con una sinceridad impactante y construyendo siempre un puente entre la tierra y el cielo. La importancia teológica de Enheduanna está manifestada en su gran capacidad para
para transformar a las deidades, a los dioses, en figuras más compasivas y cercanas a la humanidad. Por la mitología de la creación y demás siempre habían estado apartadas, pero ella tiene la capacidad de acercarlas al pueblo, con lo cual hace una labor muy importante. Sus reflexiones sobre el dios lunar Nanna y su elevación de Inanna, de deidad local a todopoderosa reina de los cielos, resuenan a lo largo de los siglos y es la labor de una sola persona. Y además hace una labor de sincretismo tremenda y con gran maestría va a combinar las creencias sumerias y acadias, y esto va a perdurar en el tiempo. La poesía de Enheduanna no es solo estimulante intelectualmente, sino también emocionalmente. En La Señora del Gran Corazón, su ardiente entrega, o sea, como hemos dicho, su misticismo se manifiesta en versos emotivos, desde su adoración hasta la expresión de sus propias luchas y emociones. Podemos ver unos ecos que, sin temor a equivocarme, podrían ser de cualquier místico célebre, y que son muy importantes y trascienden a su tiempo. El legado es un legado duradero y a través de sus palabras se convierte en un gran faro de poder de la mujer para las generaciones venideras, y va a tener un eco, como hemos dicho, muy grande en los himnos, sobre todo de la Biblia, y en la poesía de Safo. Vamos a hablar ahora de otras obras de la literatura sumeria. Ya hemos visto la literatura Naru, hemos visto a esta autora Enheduanna, y vamos a hablar ahora de obras como Ziusudra. Ziusudra, también conocido como Unapistín para los babilonios y Atrahasis para los acadios, es un héroe de la mitología sumeria. Es un protagonista de la historia del diluvio universal, donde los dioses deciden destruir a la humanidad por su mal comportamiento, básicamente porque hacían ruido. Yo sé que si los dioses fueran tan pejilgueros ahora, aquí tendríamos un diluvio cada semana. Pero Enki, uno de los dioses, se apiada de la humanidad y aconseja a Ziusudra construir una embarcación para sobrevivir a la inundación. Otro eco evidente que vamos a tener después en la literatura bíblica. Además, Ziusudra va a recibir instrucciones divinas para construir la embarcación y refugiarse con distintas especies de animales. Después de 7 días y 7 noches, el diluvio termina y Ziusudra abre una ventana de la embarcación. Utu, el dios del sol, aparece y Ziusudra le rinde homenaje. An, dios del cielo, y Enlil, dios del viento, cuidan de Ziusudra y le otorgan vida eterna como recompensa por salvar a la humanidad. La historia de Ziusudra tiene similitudes con el mito acadio de Atrahasis, donde el héroe es Atrahasis. Se hacen referencia a distintos textos y obras académicas relacionadas con la mitología sumeria y acadia. Ziusudra es una figura importante que va a tener su reflejo, como hemos dicho, en la Biblia. Y un reflejo, prácticamente calcado. En la Biblia fueron 40 días y 40 noches y aquí fue una semana. El mal tiempo duró menos. Vamos a hablar de otra obra que es Dumuzi y Enkidu, no el Enkidu de Gilgamesh, no el amigo de Gilgamesh que va a morir, sino Enkidu. Y en este mito el dios del sol, Shamash, desea que su hermana, la diosa Inanna, se case con el dios de los pastores Dumuzi, Tamuz. Pero Inanna prefiere a Enkidu, el dios de los granjeros. Dumuzi se siente insultado por la preferencia de Inanna, pues quiere que sea su mujer. Esto va a dar lugar a una rivalidad entre los dos por el amor de la diosa, y va a constituir una gran reminiscencia del mito de Caín y Abel,
ya que ambas historias pues implican la disputa entre un pastor por un lado y un agricultor por otro. Hablaremos ahora de la leyenda de Daniel, que es una antigua epopeya semítico oriental, es decir, acadia, que nos va a hablar de la tierra yerma durante los meses sin lluvia del verano. Solamente hay 3 tablillas, pero son muy emotivas. Se encontraron en Ugarit, en Siria, y son del siglo XVI a.C. Relatan el nacimiento de un príncipe llamado Daniel, que siendo joven hereda un arco que era ambicionado por la diosa Nat, y que al tratar de robárselo lo asesina. Su muerte va a traer consecuencias, hambruna, y su padre y su hermana salen a vengarlo. Pero esta parte de la historia, desafortunadamente que era muy prometedora, pues se ha quedado incompleta. Ya hemos hablado de los himnos reales sumerios y vamos a hablar de una narración que nos va a traer otras reminiscencias conocidas. Se llama Inanna y el árbol de Ulupu. Esta historia se centra en Inanna de joven. Inanna ya sabemos que va a devenir en Ishtar. Esta es una diosa que simboliza el amor y es una diosa que tiene que madurar para vencer sus miedos. La historia cuenta que el árbol de Ulupu fue plantado en una ribera del río Éufrates. Entonces una fuerte ventisca arranca el árbol de raíz y es arrastrado por el río. Casualmente hay una mujer allí rezando a los dioses, a An y Enlil. Y esa mujer no es nada más y nada menos que Ishtar, que decide recoger pues este árbol del río. Y se lleva este árbol para Uruk, para plantarlo en su jardín sagrado. Que quería hacerse un trono de madera, aunque pasados 10 años el árbol crece y su corteza no se abre. Pero el árbol no iba solo, tenía una serie de huéspedes. Una serpiente que no puede ser encantada, el pájaro Indugut, que pone un nido en la copa del árbol, y una doncella demoníaca de la que hablaremos, que se llama Lilitu. Inanna, muy asustada, empieza a llorar y le pide ayuda a su hermano gemelo Utu, Shamash, pero el dios del sol se niega a ayudarla, así que decide pedir ayuda al rey Gilgamesh, que la ayuda. El rey de Uruk, Gilgamesh, golpea a la serpiente, que no puede ser encantada. Seguidamente espanta al pájaro, que sale volando del nido dejando sus pequeños, y por último destruye la casa de la doncella demonio Lilitu. Este poema acaba con un final feliz porque se talla el árbol y se consigue el trono para la diosa Inanna, y la diosa del amor decide hacerle 2 objetos, Puku y Miku, para Gilgamesh. Muchos historiadores creen que el árbol de Ulupu es un sauce y recuerda muchísimo al árbol bíblico del bien y del mal. Pero vamos a hablar de la figura de Lilitu, que no es otra que la figura de Lilith bíblica. En Mesopotamia es una figura femenina legendaria y por supuesto se va a incorporar al folclore demonológico judío. Su presencia va a abarcar diversas religiones y se le va a asociar con tempestades, desgracias y aspectos negativos de la mujer. A lo largo de la historia, Lilith ha sido interpretada de diversas maneras, desde un demonio nocturno hasta la primera esposa de Adán. En la antigua Mesopotamia había un gran conocimiento de este demonio, y en la religión hebrea Lilith se presenta pues como la primera esposa de Adán, que está creada junto a él, pero luego se separa debido a conflictos y desacuerdos. La creación de Eva, de hecho, se relata con detalle en el 2.º capítulo del Génesis, pero ya en el primero, y aquí todo se sustenta en esto, se afirma que Dios creó a la humanidad varón y hembra, lo que dejó margen a los cabalistas medievales para elaborar el relato
de la primera esposa de Adán y dotarla de características demoníacas. Se dice que Lilith estaba en perpetuo conflicto con Adán porque se negaba a obedecerle y finalmente se escapa o es desterrada del jardín del Edén y prefiere vivir con los demonios antes que volver con Adán. Durante la Edad Media, la leyenda de Lilith se desarrolla más ampliamente en tradiciones judías, siempre asociada a demonios. Y Lilith ha sido representada en las artes como en la pintura prerrafaelita del siglo XIX y sigue siendo un símbolo de lo femenino que desafía lo masculino. A lo largo de los siglos, Lilith ha evolucionado y se ha relacionado como una feminidad no sumisa y se convierte en un icono de la literatura, astrología, ocultismo y muchas más cosas. Así pues, es una figura compleja, multifacética y que ha ido evolucionando a través de los siglos. Llegamos a la literatura babilónica. Hemos dejado la sumeria y la acadia y es una de las más antiguas del mundo y tiene como base estas dos literaturas antes mencionadas. Los babilonios compilan una vasta tradición textual que incluía narrativa mitológica, textos legales, obras científicas, cartas y más formas literarias. Lo importante de esta sociedad babilónica es la importancia que la propia sociedad y el prestigio concede a las obras. Y a la práctica de una especie de filología relacionada con las sociedades de escribas. La escritura cuneiforme en tablillas de arcilla y en ocasiones el papiro eran los medios de registro de la literatura. Existían bibliotecas en pueblos y templos, y tanto hombres como mujeres aprendían a leer y escribir, lo que requería conocimiento de la lengua sumeria y un complicadísimo silabario. Y bueno, las obras más importantes, las versiones babilónicas del poema de Gilgamesh y el Enuma Elis, son las que más podemos resaltar. ¿Hubo una filosofía en Mesopotamia? Sí que hubo una filosofía en Mesopotamia. Y hubo filosofía práctica relacionada con los modos de vida y particularmente con la ética. Están reflejadas tanto en la religión mesopotámica como en los códigos difundidos a lo largo de la historia. Hay una variedad de literatura babilónica en forma de dialéctica, diálogos, epopeyas, folclores, himnos, lírica, prosa y proverbio vastísima que da cuenta de unas líneas filosóficas bien definidas. Los babilonios culminaron todo este trabajo desarrollando razonamientos tanto subjetivos como empíricos. Un ejemplo es el Manual Diagnóstico Médico de Salgil Kinapli, escrito en el siglo XI a.C., que se funda en una serie lógica de axiomas y deducciones naturales, incluyendo la perspectiva moderna según la cual es posible determinar la enfermedad del paciente, su etiología, su desarrollo futuro y las oportunidades de recuperación por medio del examen e inspección de los síntomas del paciente. Durante los siglos VIII y VII a.C., los astrónomos babilonios empezaron a estudiar filosofía referente a la naturaleza, ideal del universo. Aquí vemos un embrión de los presocráticos. Y a desarrollar una lógica interna para poder predecir las cosmovisiones de una forma tanto, digamos, metafísica como científica. Y es muy posible que la filosofía babilónica haya tenido una gran influencia en los griegos, particularmente la filosofía helenística. El texto babilónico Diálogo del Pesimismo contiene muchas similitudes con el pensamiento agonista de los sofistas.
La doctrina de Heráclito sobre los contrastes y los diálogos de Platón también están influidas por este texto, y también el estilo del método socrático mayéutico es utilizado dentro del mismo texto. Bueno, creo que podemos haber perdido la batalla y la guerra porque el enemigo pues era muy importante, pero hemos dado buena cuenta de una literatura muchísimo más compleja de lo que se pudiera imaginar, y de la cual afortunadamente tenemos bastantes vestigios para hacer las afirmaciones que hemos hecho en este programa. Muchas gracias por la paciencia que han tenido al escuchar todas estas afirmaciones y exposiciones que hago, y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo a todos. Ooh.